mostrarles ahora la práctica de autocatálisis para el laboratorio de Físico-Química 103. Como objetivos generales de esta práctica tendremos estudiar cualitativamente la cinética de una reacción autocatalítica y comprender las hipótesis básicas más comúnmente encontradas en mecanismos de reacción para poder tener una idea de cómo se podría desarrollar un mecanismo de reacción. Para comprender mejor esta práctica, vamos a enfocarnos en algunos conceptos: catalizador, ley de velocidad, mecanismo de reacción, reacciones complejas y autocatálisis. Vamos a denominar catalizador a una sustancia capaz de acelerar la velocidad de una reacción, proporcionando un mecanismo alternativo con una menor energía de activación. En definitiva, lo que se logra con un catalizador es un camino nuevo, el cual tiene una menor energía de activación, por lo cual acelera la reacción. Acá vamos a hacer una salvedad. Hay en algunas otras materias o en algún libro podemos encontrar también catalizador para algunas sustancias que disminuyen la velocidad de reacción. En este curso, cuando una sustancia disminuye la velocidad de reacción, la llamaremos inhibidor. Dejaremos solo el concepto de catalizador para cuando se acelera la reacción. Autocatálisis. Vamos a llamar a una reacción autocatalizada cuando uno o más productos de la reacción actúan como catalizadores de la misma reacción por la cual son formados. Ahí denominaremos a la reacción autocatalizada. En definitiva, el catalizador va a actuar como catalizador, pero también va a ser un producto de esa reacción. Toda reacción que sea catalizada, no importa si fuera autocatalizada o catalizada comúnmente, tiene un mecanismo en paralelo. Siempre va a tener el camino sin catalizar y el camino catalizado. Cuán importante va a ser uno respecto al otro va a depender de la eficiencia del catalizador y de la concentración del catalizador. Podríamos verlo en el siguiente esquema. Vemos una reacción no catalizada, la más sencilla que se nos ocurra, de A para dar B y C, tendría una ley de velocidad que sería la constante no catalizada por el reactivo A. Nuevamente vemos que es lo más sencillo que se nos puede ocurrir con un orden de reacción igual a 1. Tendríamos por otro lado, paralelamente al camino no catalizado, la reacción catalizada, en el cual tendríamos primero la formación de un complejo y luego la formación de nuestro catalizador. Recuerden que la autocatalizada, el catalizador actúa tanto como catalizador como producto. Viendo nuevamente la versión más sencilla de su ley de velocidad, podríamos ponerlo como la constante catalizada, que no va a ser igual a la no catalizada, por la concentración de uno de los reactivos, por la concentración del catalizador. Recordar que los mecanismos se componen de etapas elementales y por eso el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de la reacción para cada etapa. Es importante resaltar que en este caso simplificado, el orden respecto a resulta el mismo tanto para la reacción catalizada como para la no catalizada, pero esto no tiene que ser necesariamente así, va a depender del camino de la no catalizada y cómo quede esa ley de velocidad, dado que pueden diferir dependiendo del mecanismo que tenga cada uno. En definitiva, nuestra ley de velocidad va a ser la sumatoria de los dos caminos, el no catalizado y el catalizado. O sea que la ley de velocidad va a ser la constante no catalizada por el reactivo A más la constante catalizada por el reactivo A por el catalizador, o sea la suma de ambas. Veremos ahora cómo sería el perfil de concentraciones a medida que avanza la reacción. Pero previamente lo que haremos es recordar cómo sería para una reacción normalmente catalizada. En ese caso, la concentración del reactivo iba disminuyendo a medida que avanzaba la reacción, o sea, a lo largo del tiempo. Si ahora vemos para una reacción autocatalítica, vamos a tener también una disminución del reactivo, pero acá tendremos un característico perfil sigmoideo. ¿Por qué surge este perfil sigmoideo? Porque ahora la disminución del reactivo va a empezar muy lentamente, va a ir aumentando su velocidad hasta que llegue al punto de inflexión. Ahí tendremos un cambio de pendiente y luego
vamos a tener un perfil muy parecido a cómo sería una reacción normalmente catalizada. A su vez, anexamos también cómo sería para un producto. Ahí empezaría lentamente, ahí en este caso estaría creciendo su concentración a medida que avanza la reacción. Nuevamente tendremos ese punto de inflexión y luego tendremos entonces una disminución en la velocidad, pero seguiríamos aumentando esa concentración hasta llegar a el máximo. ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos entonces? Vamos a verificar en la reacción en estudio el comportamiento típico observado en reacciones autocatalíticas a partir de los perfiles de los gráficos de volumen de CO2 en función del tiempo. Ahí lo que tendremos que observar es el perfil sigmoideo que veíamos anteriormente. Y como segundo punto estudiaremos la influencia de la concentración del manganeso más 2, que es nuestro catalizador, sobre la velocidad de reacción. La idea entonces va a ser distintas corridas con distinta concentración de catalizador. Método experimental. Tenemos entonces la reacción en estudio que tendremos permanganato más ácido oxálico en medio ácido. Como producto de esa reacción tendremos el sulfato de manganeso, que es además nuestro catalizador, por esto decíamos que esta reacción la llamábamos autocatalizada. Y el otro que mencionaremos en particular es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque este tiene la particularidad de que es el único gas que se va a estar desprendiendo en el matraz de reacción. Esto nos va a permitir seguir la reacción por medidas con gasovolúmetro, como ustedes ya vieron en la práctica de descomposición de peróxido. Si bien lo más cómodo sería medir concentración versus tiempo, ya vieron en distintas prácticas que en vez de esa concentración, que es muy difícil de medir, vamos a medir una propiedad a la cual podemos asimilar esa concentración. En este caso, el volumen desprendido de CO2, o sea que vamos a hacer medidas en el gasovolúmetro. Ya vimos que el perfil que tendría ese volumen de CO2 con respecto al tiempo sería el perfil sigmoideo. ¿Cómo haremos entonces esta medición? A medida que se va desprendiendo el CO2, va a ir moviendo la rama conectada con el matraz. Si nosotros manejamos la otra rama, igualamos ambas ramas, tendremos la presión dentro o el volumen dentro del volumen desprendido de gas dentro del matraz. Entonces podemos graficar volumen desprendido de CO2 en función del tiempo, como ven en la figura. A esto le recomendamos mirar el video de manejo de gasovolúmetro para comprender mejor esta situación, aunque ustedes ya lo vieron también en descomposición de peróxido. El otro objetivo que teníamos es ver cómo influía la concentración inicial del catalizador. Para ello lo que haremos son distintas corridas. Vamos a hacer 5 corridas diferentes, variando la cantidad de catalizador, o sea, sulfato de manganeso, y variando la cantidad de agua, simplemente para suplir el cambio de concentración de catalizador, de modo de tener el mismo volumen total en todas las corridas y ser más fácil de comparar. Como se dijo anteriormente, la reacción se seguirá por formación de dióxido de carbono con utilización de un gasovolúmetro. Por lo tanto, es importante que se encuentre enrasado en cero antes de la realización de cualquiera de las corridas, siguiendo los pasos según vieron en el video de uso y manejo del gasovolúmetro. Una vez puesto a punto el sistema de medidas, pasaremos a la realización de las soluciones, verificando previamente que los matraces se encuentren limpios y secos. Esto es importante ya que se debe saber qué factor de dilución se está aplicando. Agregamos entonces 5 ml de ácido oxálico, 2 ml de ácido sulfúrico y la toma de sulfato de manganeso y agua según la corrida que corresponda, como se indicaba en la tabla anterior. Por último, será agregado el permanganato de potasio, reactivo limitante de esta reacción. Esto tiene un motivo asociado. Dado que queremos que las medidas sean tomadas lo más cercano posible a la iniciación de la reacción, se debe de agregar, por último, uno de los reactivos. Se recomienda que durante el agregado de la toma de permanganato ya se encuentre encendida la agitación magnética. De esta manera favoreceremos la homogenización de la solución. Ya preparada la solución, se conectará inmediatamente el matraz de reacción al gasovolúmetro, teniendo la precaución de que la llave debe estar conectando a la atmósfera para evitar el desplazamiento de aire.
Para mantener el criterio en todas las corridas, se tomará como tiempo cero el momento en que se gire la llave de 3 vías de manera que se conecte el matraz con el sistema de medida. Se medirá el volumen de dióxido de carbono cada cierto intervalo de tiempo dependiendo qué corrida estemos realizando. La corrida 1 se tomarán los 3 primeros puntos cada 4 minutos y a partir del minuto 12 se tomarán cada 1 minuto. En la corrida 2, los 3 primeros valores se tomarán cada 3 minutos, a partir del minuto 9 se tomarán cada 1 minuto y luego del minuto 39 se volverán a tomar cada 3 minutos. Las corridas 3, 4 y 5 empezarán midiendo cada 1 minuto y al llegar al minuto 30 medirán cada 5 minutos. Los intervalos de tiempo de medida dependerán de la concentración de catalizador manganeso 2+, de la cual partamos. Cuanto mayor sea su concentración, mayor será la velocidad inicial. Por lo tanto, para tener puntos suficientes para la realización del gráfico, los intervalos del tiempo de medida deben de ser más cortos. Durante el transcurso de la reacción, se observará la aparición de diferentes colores referentes a los intermediarios. Para un posterior análisis, se deberá llevar un registro de en qué tiempo y orden fueron apareciendo. Veremos ahora entonces los datos obtenidos. Analizaremos los datos y haremos un tratamiento de datos. Vemos que se hicieron distintas corridas con diferente cantidad de catalizador para poder cumplir con el segundo objetivo. Analizaremos entonces esas curvas obtenidas. Si bien las corridas 3 y 4 son muy parecidas, estas a su vez se diferencian claramente de la 1 y de la 2, y hay notorias diferencias entre la 1 sin catalizador y la 2 con el agregado mínimo de catalizador. Acá vemos claramente la influencia de la presencia y la diferente concentración del catalizador en relación al avance de la misma, con lo cual estaríamos cumpliendo con el segundo objetivo. Siguiendo con el tratamiento de datos, analizaremos entonces las curvas obtenidas, pero ahora desde el punto de vista de la velocidad. Como veíamos anteriormente, hay varias diferencias entre las distintas gráficas, las distintas corridas. Si lo vemos desde el punto de vista de la velocidad, si analizamos el inicio de las corridas, se ve claramente el rápido desprendimiento del volumen de CO2 en las corridas 3 y 4, corridas con importante agregado de catalizador, y el lento desprendimiento del mismo en las corridas 1 y 2, sin catalizador o con muy poco de él. Incluso se puede observar que el volumen permanece casi constante, casi en cero, hasta los 8 o 10 minutos según la corrida 2 o la corrida 1. Esto lo vemos en el principio de nuestras gráficas. Si a su vez nos trasladamos a la parte superior, al final de nuestra corrida, puede observarse que la velocidad de las 4 corridas es muy similar. ¿Qué sustento tiene esto? Es lógico que las 4 corridas tengan al final la misma velocidad o una velocidad muy similar. Esto lo develaremos en posteriores transparencias, pero después ustedes pueden ir manejando alguna hipótesis para luego ver si con el transcurso de las transparencias puede ser contestable esta pregunta. La idea entonces va a ser que al final todos van a tener una velocidad muy parecida. Si ahora analizamos las curvas obtenidas de acuerdo al volumen final de CO2, vemos que aquí hay 3 gráficas que presentan prácticamente el mismo volumen final de CO2. ¿Qué se esperaría del volumen final de CO2 entre las distintas corridas? ¿De qué dependería? Depende de la temperatura, de la presión, del reactivo limitante. Efectivamente, si nosotros variamos la temperatura, la presión o el reactivo limitante, estaríamos variando el volumen final de CO2. Pero, si partimos del concepto de que entre las distintas corridas no hubo variación de temperatura, de presión o de reactivo limitante, estos deberían tener el mismo volumen final de CO2 siempre y cuando se completen las corridas. ¿Haría una variación de volumen final de CO2 que yo cambiara la cantidad de catalizador? En este caso tendríamos que volver a analizar los conceptos de catalizador. Ahí repasaríamos y veríamos que el catalizador, si bien acelera la velocidad de reacción, no puede de ninguna manera cambiar ni el punto final ni la estequiometría del mismo, por lo cual la respuesta debería ser no. El catalizador no puede cambiar el volumen final de CO2. Sí puede hacer que lleguemos más rápido, como lo vemos en las corridas 3 y 4,
al volumen final del mismo. Otro punto interesante que podemos analizar de estas curvas es el punto de inflexión. Entonces analizaremos ahora las curvas desde el punto de vista del punto de inflexión. Veremos que las corridas sin catalizador o con muy poco de él presentan un marcado punto de inflexión. Este punto coincide con el máximo de velocidad de la reacción para las corridas 1 y 2. En estas corridas la reacción empieza lenta, no catalizada, y a medida que se va formando el catalizador, el mecanismo catalizado empieza a tomar preponderancia hasta el máximo de velocidad. En las corridas con más catalizador, este punto de inflexión se pierde, porque ya empieza con máxima velocidad al tener ya una importante cantidad de catalizador inicialmente. Ahora intentaremos develar cómo podemos armar un mecanismo teniendo en cuenta las observaciones que podemos tener a lo largo de las distintas corridas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para intentar establecer un mecanismo sustentable? Un mecanismo que no entre en contradicción con alguna de las observaciones de la práctica o de la información que podamos recabar de la bibliografía o de tablas con respecto a nuestros reactivos. Entonces tendremos que recabar información sobre las especies que reaccionan. ¿Qué tipo de especies son? Reductores, oxidantes, solventes, otros reactivos. Segundo, la molecularidad de la reacción. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de moles que puede reaccionar en una única etapa siempre limita la posibilidad de que este mecanismo sea de una única etapa. En este caso, viendo la molecularidad de la reacción, tendrían que reaccionar 10 moléculas. Imposible que esto se haga en una única etapa. Teniendo en cuenta esto, debemos plantearnos varias etapas. Entonces debemos buscar cuáles serían los estados de oxidación estables de nuestro reactivo para poder establecer las distintas etapas. Lo otro de donde podemos sacar información es la observación en el transcurso de la reacción. Ahí vemos la aparición y desaparición de los colores. Eso nos indicaría de algunos estados por el cual pasaría la reacción y además la velocidad en la cual estos se forman y se consumen. Por último, nos sería de gran ayuda tener la ley de velocidad para establecer el mecanismo. En esta oportunidad no contamos con dicha información, por lo cual trataremos de develar la incógnita, de develar o de armar un mecanismo sin tener la posibilidad de tener esta valiosa información. Repasemos entonces los reactivos que van a participar en nuestra reacción en estudio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces de esos reactivos? Vamos a estudiar entonces la genética del permanganato, que es uno de nuestros reactivos. Veremos que es uno de los más fuertes oxidantes existentes en la naturaleza. Va a tener como estados estables el +7, permanganato, color violeta característico, un complejo de color verde, el +6, un complejo incoloro, +4, y el +3 va a presentar color rojo y color amarillo. A su vez, el +2 va a ser incoloro. Entonces intentaremos establecer etapas respetando los estados estables del manganeso y los colores que fuimos percibiendo a lo largo de la corrida. Entonces tendremos en cuenta que es un fuerte oxidante, sus estados estables y los colores que aparecen y que podemos percibir en la corrida. En base a eso armamos el siguiente mecanismo que ustedes tienen a continuación. Ven que planteamos entonces etapas pasando de +7 a +6 y ahí lo planteamos desde el punto de vista catalizado y no catalizado. Recuerden que toda reacción que es catalizada va a ser la suma de los mecanismos catalizados y no catalizados. Dependerá de muchos factores cuál de las dos es preponderante. En algunos casos podemos incluso suponer que se da simplemente por una de las dos vías. Lo mismo entonces seguimos adelante, planteamos de +6 a +4, también por las dos vías. Luego seguimos entre +4 y +3, este es percibido porque podemos ver el color rojo y el color amarillo. Y a su vez terminamos nuestro mecanismo con la etapa de +3 a +2, en donde también se percibe que terminamos en un color incolor. Acá solamente lo planteamos por el mecanismo no catalizado. Vean ustedes a qué se puede deber que solamente planteamos en esta etapa el mecanismo no catalizado.
Pero entonces, vimos uno de los reactivos, el permanganato. Dijimos entonces que era un fuerte oxidante. Entonces, para que reaccione con él, convocaremos a los distintos reductores que podamos tener en nuestro medio de reacción. Entonces, necesitamos reductores. ¿Con quién contamos? Por un lado, el oxálico. Con él vamos a armar el mecanismo no catalizado. Recuerden que cada vez que hablamos de una reacción catalizada, siempre va a ser la suma de los mecanismos no catalizados y catalizados. En este caso, entonces, el oxálico nos dará la vía no catalizada. A su vez, también podemos contar con el manganeso más 2, que ahí nos brindará entonces el camino catalizado. Ahí entonces tendremos los dos mecanismos, el catalizado y el no catalizado, que se sumarán a lo largo de las distintas etapas. En algún momento uno tendrá mayor preponderancia que el otro. Veremos ahora los estados estables del manganeso, que ya dijimos que eran el 7, 6, 4, 3 y 2. ¿De dónde sacamos esta información? Para estudiar esta información nos basamos en los diagramas de Frost y Latimer. Acá les presentamos el diagrama de Latimer del manganeso en medio ácido, que es precisamente donde hacemos nuestra corrida. Vemos los distintos estados de oxidación estables y su potencial de reducción. Y el diagrama de Frost, ¿sí?, en el cual se refleja, por un lado, el N por E. N sería el estado de oxidación y E el potencial de reducción del par reductor oxidado. Y N versus N, que sería entonces el estado de oxidación de cada uno de los elementos. En ambos diagramas podemos observar que los estados estables del manganeso son el 7, el 6, el 4, el 3 y el 2, siendo este último el más estable, como se aprecia en el diagrama de Frost, lo cual coincide con que nuestra reacción sea espontánea hasta llegar hasta manganeso más 2. Según el diagrama de Frost, el más estable es el que tenga el menor potencial. Como pueden ver, en nuestro caso es precisamente el manganeso más 2. Analizamos entonces información de cada uno de los reactivos, analizamos colores, analizamos entonces distintos estados estables. Entonces intentaremos con eso, con los colores, con la velocidad, con los estados estables, armar un mecanismo que sea sustentable con toda esta información. Recordemos que no contamos con una ley de velocidad que nos serviría para poder descartar o validar alguna de las etapas. Como vimos entonces, la primera etapa podría ser precisamente el pasaje de manganeso más 7 a manganeso más 6. En este caso, y dependiendo de cada una de las corridas, esto podría ser o muy lento o muy rápido. Pero plantearemos las dos hipótesis, la etapa catalizada y la no catalizada. Entonces, nuestro primer paso, el pasaje de más 7 a más 6, lo plantearemos por los dos caminos, por el camino catalizado y el no catalizado. Acá encontramos nuestro primer inconveniente, nuestro detallado mecanismo que estamos tratando de elaborar. Según la bibliografía, el manganeso más 6 presenta un color verde, un complejo de color verde. En nuestra práctica no hemos podido observar ese color verde, por lo cual no podríamos ratificar si ese manganeso más 6 se ha formado o no. Acá surgen tres posibilidades, las cuales se las dejamos para que piensen. Imagine cuáles podrían ser las tres posibilidades que podrían haber sucedido para que no se viera ese color verde. Siguiendo entonces con los estados estables que dicen las tablas y los diagramas de Frost y Latimer, el siguiente estado estable sería el manganeso más 4. Acá confiamos en la bibliografía, en los diagramas, porque el manganeso más 4 es incoloro, así que por medio del color no podríamos dar una prueba definitiva de que esto realmente se va a formar. Nuevamente, acá manejamos las dos etapas, la etapa catalizada y la no catalizada. En este caso sería bastante lógico pensar que la reacción catalizada va a ser más preponderante que la no catalizada. Luego sí, esto sí podemos ratificarlo con la observación,
porque el manganeso más 3 presenta los colores rojo y amarillo y estos se ven nítidamente no solo en sus colores, sino también a lo largo del tiempo. Es más, podemos observar una variada y nutrida variedad de colores entre el rojo y el amarillo, así que le dan un gran colorido a nuestro práctico. Entonces plantearemos para esa etapa también la etapa no catalizada y la catalizada, una con la presencia del catalizador y la otra sin él, pero lógicamente sería de esperar que el mecanismo catalizado fuera preponderante también en esta etapa. Por último, para finalizar este mecanismo, lo que vamos a presentar es una etapa no catalizada de manganeso más 3 a manganeso más 2, o sea, en este caso sería de amarillo a incolor. Esta etapa se da lentamente, lo planteamos también de acuerdo a esto como no catalizado. Les queda para resolver a ustedes por qué no planteamos la etapa catalizada en este caso. Entonces, resumiendo el mecanismo, tendríamos una primera etapa, de acuerdo a la bibliografía, de manganeso más 7 a manganeso más 6. Esta etapa sería rápida para las corridas 3 y 4, inclusive no se percibe el violeta inicialmente, ya arrancan de rojo inicialmente, lo cual surgiría que ya se formó el manganeso más 3. Y se produce lentamente para las corridas 1 y 2, por lo cual en este caso, como no tiene catalizador o tiene muy poco de él, en este caso se da preponderantemente por la etapa no catalizada. Luego pasaríamos entonces, según la bibliografía y de acuerdo a Latimer y Frost, de manganeso más 6 a manganeso más 4. Como dijimos ya, el manganeso más 6 sería verde, pero no se aprecia en la corrida. Ahí entonces les dejamos 3 opciones posibles para poder dirimir este paso. Ustedes deberían encontrar 3 respuestas posibles para ver si efectivamente esto sucede, si no sucede, por qué no sucede, si sucede, cómo sucede. Pero no tenemos forma de corroborar que esta etapa se cumple de acuerdo a los colores, sí de acuerdo a la bibliografía. Luego sí, la etapa de manganeso más 4 a manganeso más 3 sí se puede verificar porque el manganeso más 3 es rojo y amarillo. La única inconveniente acá o la única precaución que tenemos que tener es que aparecen los dos complejos de más 3, el rojo y el amarillo, pero el rojo aparece primero. Entonces les quedará para ustedes resolver por qué el rojo aparece primero, si los dos son manganeso más 3. Ahí la pista que le damos es que vean qué diferencia hay entre el complejo rojo y el complejo amarillo. Recuerden que los dos son de manganeso más 3. Por último, y para finalizar este fantástico mecanismo, lo que tenemos es la etapa de pasaje de manganeso más 3 a manganeso más 2. Ahí lo único que planteamos es la etapa no catalizada. Vean por qué, ya se los dejamos planteados en la transparencia anterior, por qué no hemos planteado la etapa catalizada. Este se da muy lentamente y vimos además en la primera transparencia cuando analizamos las curvas que acá la velocidad de cada una de las 4 corridas debería ser la misma o es muy parecida. Intente también con esta información establecer por qué no planteamos en este caso las dos alternativas, la suma de catalizado y no catalizado, y nos quedamos solamente con el no catalizado. Si no ha quedado del todo claro este mecanismo, podríamos tener alguna alternativa. Podríamos seguir la práctica por medidas espectrofotométricas, o sea, mediante observancia, como ustedes hicieron, por ejemplo, en el práctico de Morexida. En este caso, siendo el permanganato una sustancia coloreada, podría ser una excelente opción. Pero, ¿qué inconvenientes prácticos podríamos tener? Por un lado, hay más especies coloreadas. Ya vimos que los complejos más 3 son rojos y amarillos. Podría llegar a haber un verde de un más 6. Entonces, no es tan sencillo como en Morexida, que solamente teníamos una sola sustancia coloreada. El segundo inconveniente importante es que en esta práctica se desprende un gas, el CO2, que fue mediante el cual pudimos ir haciendo la medición.
¿Cómo resolvemos esto? Bueno, esto ya está resuelto. Existen espectrofotómetros que pueden ir monitoreando a distintas longitudes de onda, con las cuales podemos monitorear distintos colores, y además cuentan con una celda en flujo, con lo cual podemos evitar el desprendimiento de CO2 en la celda. Pero ahí surgirá una nueva pregunta, una nueva interrogante para seguir siendo atractivo esta práctica y este video. ¿Son iguales la velocidad de descomposición del permanganato y la deformación del CO2? ¿Qué condición debería cumplirse para que lo fueran? En caso de que usted conteste la primera pregunta, ¿en qué se basaría para contestar si esto es así? Y acá lo que tenemos que ver entonces es, para que las velocidades de composición del permanganato y de formación de CO2 sean iguales, todos los intermediarios deberían estar en estado estacionario. ¿En qué nos basaríamos para contestar que esto no sucede? No solo en la aparición de colores, lo cual no necesariamente estaría validando que no son iguales, sino que estos colores perduran en el tiempo, por lo cual necesariamente no pueden estar en estado estacionario. Si además analizamos un espectro de absorbancia versus tiempo de las distintas especies, como dijimos en la transparencia anterior, monitoreando distintas longitudes de onda, vemos entonces que, por un lado, aparece el violeta, se va consumiendo lentamente al inicio y luego va aumentando su velocidad hasta que nuevamente decrece. Si vemos ahí, en el momento de mayor velocidad aparece el complejo rojo de manganeso más 3, luego hay una infinidad de colores, una gran gama de colores, hasta que aparece el amarillo. En definitiva, hay una mezcla de colores entre rojo y amarillo en el medio. El complejo rojo y amarillo coexisten en el tiempo, en un buen momento del tiempo, y nos dan esa gama de colores. Si a su vez esto lo emparentamos con el volumen desprendido de CO2, que es la otra gráfica que tenemos acá, vemos que el máximo de velocidad o punto de inflexión del permanganato se produce antes que el máximo de volumen desprendido de CO2, lo cual estaría de vuelta demostrando que la velocidad de descomposición del permanganato es mayor que la de formación de CO2.